Continuación les voy a presentar nuestro proyecto llamado Cruz, desarrollado con Spring Boot, Java, Gradle y Postgres de SQL. Bien, eh, este Cruz gestiona entidades de tipo empresa y permite realizar operaciones básicas, como son crear, leer, actualizar y eliminar. En este video explicaremos cómo implementamos cada operación. Listo, empezamos. Hola con todos, yo voy a explicar lo que es acerca del CRUD del método POST. Primero necesitamos saber la entidad, que en este caso la entidad es la entidad llamada empresa. Esta es una representación de una tabla en la base de datos, la cual la vamos a conectar a una base de datos Postgres SQL. Bueno, entonces nuestra entidad en sí contiene lo que es el ID, nombre, RUC, fecha de creación, email. Cada uno de estos contiene sus decoradores, tanto para validar, por ejemplo, en ID tiene para que genere automáticamente el ID de uno incrementando de uno en uno. Tenemos not null para que en nombre para que no vaya vacío. Igualmente size que es para que obtenga un mínimo de carácter que sea uno y un máximo de 100. Y así cada uno tiene, por ejemplo, aquí email también para que verifique que sea un email válido. Ahora tenemos nuestro repositorio, el cual este nos permite interactuar directamente con la base de datos, el cual se extiende de CRUD repository. Esto nos da los métodos como el save, find by ID, delete by ID, entre otros. En resumen, el repositorio nos ahorra tiempo al proporcionarnos métodos listos para interactuar con la base de datos. Listo, aquí tenemos en cambio el servicio, el cual este se encarga de contener la lógica del negocio. Aquí delegamos las operaciones al repositorio. Por ejemplo, tenemos el método save, que es el que vamos a ocupar para el post. Este llama al repositorio para guardar la entidad. Finalmente tenemos el controlador, que aquí es donde definimos los endpoints HTTP para nuestra API, como lo que son el post, el put, delete, entre otros. Como nosotros vamos a ocupar el post, entonces solo se llama al slash, el cual aquí arriba tenemos el controlador principal, que es slash API slash. Bueno, eh, aquí obtenemos el método save, que usa el decorador post mapping, que es este método, es el que espera que sea un método post en formato JSON. Luego, esta pasa a la entidad del servicio para guardarle en la base de datos y nos devuelve a la empresa guardado como una respuesta. Finalmente, en Postman vamos a generar los datos con el método post. Aquí está nuestro endpoint y aquí están los datos que vamos a enviar en formato JSON. Entonces, tenemos el nombre, que es empresa XY, RUC, fecha de creación e email. Entonces, solo enviamos send y ahí automáticamente se creó. Si volvemos a enviar, se genera. Como el ID se genera automáticamente, se va incrementando cuántas veces creemos. Y por último, verifiquemos en nuestra base de datos. Vamos en Use Data. Están los tres datos que se acabaron de crear. Muchas gracias. El método get, para poder leer las empresas, vamos a crear dos métodos más principales, que es el find by ID y el find all. El find all es el método que se utiliza para obtener todas las empresas, en este caso almacenadas en la base de datos. Y el find by ID es el método que sirve para buscar una empresa específica por su identificador único, que viene siendo el ID. Listo. En la capa del controlador, en este caso sería empresa controller.java, usamos las anotaciones de Spring, como getMapping, que están aquí. Listo. Esto se hace para definir los endpoints que responden a las solicitudes get. Yo les voy a explicar el método delete, que tiene como propósito eliminar datos de la base de datos utilizando su ID como identificador único. Este proceso involucra dos capas, servicio y controlador. A continuación explico cómo se elabora este método. Nos dirigimos a nuestros archivos en empresaservice.jpi, que es donde se encuentran todos nuestros servicios. Para el delete lo que vamos a hacer es crear un método público dentro de la clase empresa service. Su único parámetro va a ser el ID, que es el único en la base de datos y permite identificar exactamente qué registro eliminar.
Luego agregamos una empresa repository delete by ID, que es el método que pertenece al repositorio empresa repository, que ejecuta una query equivalente a un delete en la base de datos Postgres. Este método delega la tarea directamente al repositorio que interactúa con la base de datos. Ahora, para crear nuestro controlador, lo que hacemos es declarar un punto final HTTP para gestionar solicitudes delete, que en este caso es delete mapping. Y como parámetro vamos a tener el ID, que representa el ID de la empresa que se desea eliminar. En nuestro método público lo que agregamos va a ser un path variable long para vincular el valor del parámetro ID en la URL al argumento ID del método. Y dentro vamos a agregar una empresa service by ID, que es el controlador que llama al método delete by ID del servicio, pasando el ID capturado desde la URL. Delega la tarea al servicio manteniendo el controlador limpio y enfocado en manejar la solicitud. Y así es como se crea. Para continuar voy a explicar cómo se desarrolla el método put. Para eso nos dirigimos al servicio. En el servicio existe un método llamado ExistById, que verifica si la empresa con un ID específico ya existe en la base de datos. Esto se utiliza para validar e intentar realizar su actualización. Como ven, aquí tenemos public boolean ExistById, que sería la que vamos a utilizar. Aquí se llama al repositorio empresa repository con el método ExistById, que busca el ID. Si encuentra, devuelve true, y si no, devuelve false. A continuación nos vamos al controlador. En el controlador realizamos nuestro método putMapping, que nos ayuda al manejo de las solicitudes de HTTP. Realizamos el método, comprobamos la ID, la entidad, verificamos si la entidad existe a través de un controlador, de un operador lógico. Si la entidad existe, nos devuelve la entidad, y si no existe, nos devuelve un mensaje de que no se encuentra. También asegura que el ID en la entidad coincida con el ID del URL, y para poder guardar si el ID coincide con el que nosotros estamos enviando y poder guardar los cambios o lo que actualizamos, creamos esta variable en donde utilizamos el método .saveEntity, que guarda cualquier dato que se haya cambiado, y retornamos una respuesta de la base de datos con un OK si es que todo está muy bien. Para realizar esto, nos vamos aquí, llamamos a lo que esté en nuestra base de datos. Como dice que está mi empresa nueva, le vamos a actualizar aquí y le vamos a poner esa nueva test de video. Luego realizamos un put y enviamos. Entonces, como ven, aquí se ha cambiado. Entonces, para ver si se cambió, realizamos un get. Y sí, ahí está, se ha cambiado. Muchas gracias.